En este video vamos a realizar un ejemplo para el cálculo de coeficientes de convección o coeficientes de película y particularmente lo vamos a hacer cuando la convección es de manera natural o libre. Para empezar el video vamos a recordar un par de conceptos que vienen de utilidad en este video y es que definimos la transferencia de calor por convección como la transferencia de energía en forma de calor entre una superficie sólida y un fluido adyacente. Entendemos como un fluido, un líquido y un gas. También sabemos que se puede dar por dos mecanismos de manera natural, que es cuando la transferencia de calor, la transferencia de energía, pues está inducida netamente por la diferencia de densidades que van a resultar pues en la diferencia de temperatura de un fluido, ¿cierto? Y la forzada cuando tenemos una fuerza externa, como por ejemplo agitación a través de un ventilador, un bombeo o una velocidad de flujo a través del viento. Esto nos va a dictaminar una diferencia importante a la hora de establecer los cálculos para los coeficientes de película y pues recordaremos la ley de enfriamiento de Newton que nos va a permitir aplicar o usar ese coeficiente de convección. Habíamos definido anteriormente el coeficiente de convección como la cantidad de vatios que se pueden transferir por metro cuadrado de área y por grado centígrado o Kelvin de aumento de temperatura. Esto ya lo habíamos repasado en un video anterior y sabemos que el cálculo y la aplicación de los coeficientes convectivos tiene una gran relevancia en los intercambiadores de calor, por ejemplo, en el diseño de intercambiadores de calor o equipos que intercambian energía en forma de calor, puesto que las condiciones del fluido, del flujo, si es estático, si es en movimiento, dependiendo del área de contacto, dependiendo de la superficie de contacto, pues vamos a tener muchas variaciones. Por lo tanto, pues existe o surge la necesidad de calcular estos coeficientes bajo una configuración específica de condiciones. Sabemos que los coeficientes de convección pues los vamos a expresar tanto en sistema internacional como en sistema inglés. Y de nuevo, pues mencionar que lo vamos a hacer a través de dos mecanismos. Aquí en la diapositiva podemos ver que si, por ejemplo, el flujo es conducido por un factor externo como es agitación, denominaremos a este tipo de convección forzada, mientras que si el flujo de calor es conducido por una diferencia de temperaturas, llamaremos convección natural o convección libre. Para el cálculo de estos coeficientes, pues primero se debe hacer un enfoque a través de los dos tipos de convección. En este video lo vamos a hacer por convección natural, donde no van a haber factores externos, y posteriormente lo pensaremos para convección forzada, donde tendremos que considerar agitación, una velocidad de flujo o cualquier otra condición externa que promueva el aumento o el número del coeficiente de convección. En esta tabla pues podemos ver la tendencia de los coeficientes de convección bajo ciertas condiciones, como por ejemplo la convección libre o la convección forzada, ya sea para gases o líquidos. Esta tabla pues nos sirve para tener una referencia de los valores aproximados que podríamos utilizar o podríamos obtener para ciertas aplicaciones de enfriamiento o calentamiento. Sabremos entonces que la convección libre de gases tiene bajos coeficientes de convección, puesto que los gases no son los mejores conductores de calor, y más aún si lo hacemos en convección libre, es decir, si no introducimos un factor externo que aumente la transferencia de calor. Asimismo, podemos seguir la tabla 1 hablando, por ejemplo, de la convección forzada para los gases, donde ya se imprimirá un mecanismo externo y eso hace que las tasas o los coeficientes aumenten considerablemente. También podemos analizar los coeficientes para líquidos, tanto en libre como en forzada, y vemos que los coeficientes pues, sufren un aumento considerable, y pues aquí esto nos va a servir como punto de referencia. Sin embargo, los rangos que se están mostrando en la tabla 1 son bastante amplios y eso pues a la larga no da como una certeza bajo ciertas condiciones, aún más cuando son específicas. Por lo tanto, surge la necesidad de una forma para calcular dichos coeficientes. También quiero recordarles que hay que distinguir entre coeficientes locales de calor, es decir, cuando se aplican de un punto a otro punto o están calculados específicamente para un punto. Y a eso se van a distinguir de los valores totales o promedio que son aplicables para áreas dadas, y en este video pues vamos a calcular coeficientes promedio. Bien,
Para estos cálculos necesitamos un par de números adimensionales. Vamos a empezar rápidamente por el número de Nusselt, que va a caracterizar la transferencia de calor por convección de un fluido. Y simplemente se define como la razón de la transferencia convectiva con respecto a la transferencia conductiva del sistema, siendo H el coeficiente de convección y K el coeficiente de conducción. Aquí, en este caso, la puse como L, puse Nusselt en función de L, puesto que esto es un ejemplo para una placa. Si podríamos llamar esta longitud que está acá la longitud característica, que dado un cilindro o una esfera, podríamos utilizar el diámetro. Si el cilindro es lo suficientemente largo, utilizaremos el diámetro, y si el cilindro es corto, podemos utilizar la longitud. A eso le llamamos longitud característica. Si el número de Nusselt es mayor a 1, quiere decir que el efecto convectivo es mayor que el efecto conductivo para tal aplicación. También vamos a utilizar el número de Grashof, que lo tenemos aquí como una función de varios parámetros, sobre todo del gas o del fluido que estamos involucrando, siendo G la aceleración de la gravedad, beta la dilatación volumétrica que sufre dicho fluido, que si lo trabajamos como un gas perfecto, podemos trabajarlo como el inverso de la temperatura absoluta promedio entre el sólido y el fluido. Y bueno, así como les decía, pues básicamente este número adimensional nos va a describir la relación que podemos tener entre las fuerzas de flotación y las fuerzas viscosas en el contexto de la convección, ya sea natural o, como les decía en un principio, o convección libre, que puede ser lo mismo. Y finalmente, pues este número de Grashof se utiliza principalmente para determinar o saber si el flujo de convección natural será estable o inestable. Y los parámetros pues, que tienen función simplemente va a ser la diferencia de temperaturas entre el fluido y la superficie, la longitud característica y la viscosidad dinámica para el fluido. También vamos a necesitar el número de Planck, que es una relación de C sub P, viscosidad dinámica y la constante de conducción. Hay que aclarar que estas propiedades deben ser obtenidas a temperatura de película, que simplemente va a ser el promedio entre superficie y fluido. Y esta película pues es por una analogía que cuando hay transferencia de calor entre superficie y un fluido se va a formar una película muy delgada que va a ser como la interfaz donde se va a dar la transferencia de calor. Ahora bien, el número de Planck es adimensional y claramente va a relacionar la difusividad o la cantidad de movimiento por efecto de la viscosidad con la difusividad térmica, que relaciona la conductividad térmica para el fluido. Es decir, estas son propiedades que uno puede obtener fácilmente a través de una tabla de gases. En la convección natural, pues los coeficientes medidos o medios de transferencia de calor los podemos encontrar como una función del número de Grashof y el número de Planck, y a través de una serie de parámetros que son semi-empíricos o son semi-experimentales o experimentales, y podemos obtener eso fácilmente a través de unas correlaciones que a continuación les voy a mostrar. En el caso, como les decía, las propiedades pues las vamos a buscar a temperatura de película, que simplemente será un promedio de superficie y temperatura del fluido. Bien, también denominamos el producto del número de Grashof y el número de Planck, el número de Rayleigh, que se los voy a mostrar más adelante. Cuando aparecen en los números de Nusselt ciertos parámetros, como por ejemplo estas constantes que aparecen acá, esas constantes pueden ser obtenidas a través de una serie de casos, como por ejemplo podemos ver aquí la tabla que nos está mostrando que dependiendo de la geometría y la ubicación espacial de nuestro objeto y a través del producto de Grashof y Planck, pues podemos obtener cuánto vale C y cuánto vale M. En este caso, esto nos puede servir para superficies isotérmicas, es importante ese dato, pero más adelante pues voy a dar más énfasis en las correlaciones que nos pueden servir. Bien, como les estaba diciendo, el número de Rayleigh pues va a intervenir muchísimo en estos cálculos y va a ser obtenido como el producto del número de Grashof y el número de Planck. De esta manera pues vamos a ver dependencias de Nusselt, ya sea directamente del número de Grashof y el número de Planck o simplemente del producto de ellos denominado Rayleigh. En este caso, pues la función de Nusselt va a depender muchísimo de varios casos, y por ahora les puedo anticipar que el Rayleigh, al ser la multiplicación de Grashof y Planck, pues ya podemos establecer una correlación más simplificada.
Por ejemplo, tomaremos Grashof, tomaremos Pran, haremos el producto de esas dos funciones y obtendremos una reducción de términos donde el número de Rayleigh va a quedar en términos de las diferencias de temperatura nuevamente, de la gravedad, de la dilatación volumétrica del fluido, de la longitud característica, y acá tenemos alfa, que va a ser denominado la difusividad térmica, y V, que va a ser la viscosidad cinemática para el fluido. Entonces acá tenemos las expresiones. Recuerden que cinemática, viscosidad, es viscosidad dinámica sobre densidad, y la difusividad térmica pues es una relación entre constante de conducción, densidad y C sub P. Recuerden que si ponemos la longitud característica para una placa, pondremos la longitud y haremos acá una etiqueta que el Rayleigh va a estar en función de la longitud. Si lo hacemos para cilindros y para esferas, siempre y cuando sean cilindros largos, tendremos que va a quedar en función del diámetro. Ahora, las ecuaciones empíricas para la convección natural pues van a depender bastante de la geometría que estamos implementando. Esta es la tabla 9.2 del libro de Incropera, pero cualquier libro de transferencia de calor tiene las correlaciones que son muy comunes en el argot de la transferencia y los cálculos de los coeficientes de convección. Tenemos, por ejemplo, placas verticales, placas inclinadas, donde pues la tabla nos sugiere cómo utilizarla. Aquí nos están dando la expresión 936 si tenemos placas verticales, mientras que en vez de esas placas tengan una inclinación entre 0 y 60 grados, pues simplemente nos sugerirán que en la ecuación de Rayleigh reemplacemos gravedad por coseno de teta, que va a ser el ángulo de inclinación. Si nosotros seguimos, vemos muchos casos diferentes. Por ejemplo, acá tenemos las ecuaciones 930 a 932, aquí falta un 2 en esta última, y tenemos las restricciones para el uso de estas ecuaciones que están fundamentadas en el número de Rayleigh. Una vez que nosotros utilicemos la ecuación correcta de Nusselt, podremos ir a un despeje muy sencillo, donde el coeficiente de convección, en este caso lo vamos a tomar promedio, y por eso le vamos a poner esta rayita arriba, pues va a ser función del número de Nusselt. Es decir, si logramos el número de Nusselt, podremos obtener el coeficiente de convección o coeficiente de película, dependiendo del caso. Aquí tenemos unos para cilindros horizontales, la ecuación 934, 933, donde tiene una restricción bastante simple, y es que el número de Rayleigh debe ser menor de 10 a la 12. Finalmente, para esferas, tenemos una ecuación distinta y una restricción que también está en función del número de Planck en este caso. La tabla, por ejemplo, tiene una nota para el caso 1 donde dice que la ecuación de placas verticales puede ser aplicada para cilindros verticales siempre y cuando la relación diámetro sobre longitud de ese cilindro sea mayor o aproximadamente mayor a 35 sobre Grashof a la 1/4. También en este caso en particular, en el del cilindro horizontal, tenemos la ecuación 933, donde podemos hacer un cálculo más sencillo, y es que podemos encontrar el número de Rayleigh, o más bien podemos encontrar el número de Nusselt, simplemente encontrando esta constante C y esas constantes empíricas N, que pueden ser obtenidas a través de la tabla 9.1. Esta tabla también la pueden encontrar en cualquier otro libro de transferencia de calor, donde podemos aplicarlo solamente para la ecuación 933 en función del rango de localización del número de Rayleigh. Para que la anterior charla quede más clara, vamos a aplicar lo que les acabé de decir en un ejemplo bastante sencillo, donde tenemos una tubería horizontal con un diámetro de 0.1 metros y nos está diciendo que a través de esa placa, o a través de ese cilindro, disculpen, se pierde calor por convección y radiación de forma simultánea. Nos están diciendo que la temperatura de la pared y del aire donde está expuesto este cilindro están a 23 grados centígrados, y la temperatura superficial para este cilindro será de 165, esto es en estado estable, eso no va a cambiar, y la emisividad de dicho cilindro, o la emisividad del material del cilindro, pues va a ser de 0.85 fracción. Nos dice que calcule la pérdida de calor, el calor transferido por la tubería por unidad de área. Dicho eso, pues este será un problema donde tendremos que hacer un balance para calcular el calor. Previo a hacer ese balance, podríamos empezar por las propiedades, pero me voy a saltar esa parte para dar la introducción de una manera que quede más claro lo que vamos a hacer.
En este caso vamos a plantear un balance de energía para este cilindro. Nos están diciendo que este cilindro nuevamente pues intercambia calor por convección y por radiación de manera simultánea con un aire adyacente que está a 23 grados centígrados. Por lo tanto, si yo aplico un balance para el tubo, pues sabré que la suma de esos dos mecanismos de transferencia de calor será el calor total transferido por este sistema. Ahora bien, si nosotros reemplazamos la ley de enfriamiento y la ley de Boltzmann para dichos mecanismos de transferencia, pues tendremos que las propiedades, los parámetros de este problema están prácticamente logrados, solamente que no tenemos el coeficiente de convección, no se nos está dando. Entonces, para este tipo de problemas, pues surge esa necesidad de obtenerlos. Para ello, pues vamos a seguir la metodología que les acaba de mencionar y vamos a empezar ahora sí por las tablas o por la obtención de las propiedades que vamos a necesitar. Entonces el primer paso sería utilizar esta tabla, la tabla A4, que son las propiedades termofísicas para gases a presión atmosférica. Aquí pues estamos despreciando efectos de la presión, vamos a asumir que también nuestro cilindro horizontal está a presión atmosférica y vamos a utilizar las tablas A4 del libro de Incropera, pero pues repito, cualquier otro libro de transferencia de calor te muestra propiedades termofísicas para gases. Entonces en este caso necesitamos pues calcular propiedades termofísicas a temperatura promedio. Entonces vamos a promediar los 23 del cuarto de la habitación más con los 165 de la dicha superficie, y noten que la tabla específicamente que estoy tomando está con temperaturas en escala absoluta, por lo tanto habrá que pasar esto a grados Kelvin. Acá es 273 en vez de 275, pero el resultado pues sí está correcto. El promedio de esto en Kelvin dará 367. Dicho eso, pues vamos a obtener entonces parámetros o propiedades que vamos a obtener, empezando por el número de Planck. Notemos pues que necesitaremos interpolar, puesto que tenemos 3, 6, 7 y pues acá la tabla está en intervalos de 50 en 50. Entonces vamos a interpolar nuestros valores entre 350 y 400. Acá podemos utilizar una calculadora, un método numérico, simplemente pues una ecuación muy sencilla para la interpolación que tiene en cuenta dos puntos que debería tomar, y con estos dos puntos pues ya puedo tener la lectura de mi propiedad a un punto entre ellos. En este caso pues aplicamos esta ecuación muy sencilla donde nos da a partir de los dos puntos de la tabla nuestro valor interpolado. Entonces acá pues les dejo los cálculos, fue muy sencillo, simplemente obtendremos para cada propiedad la interpolación. Planck será 0.697. Luego, si lo hacemos para la difusividad térmica, aplicamos la misma interpolación entre los dos puntos y obtendremos la interpolación respectiva. Aclarando que, si ustedes se fijan, la tabla pues tiene en algunas propiedades un multiplicador, por ejemplo 10 a la 7, 10 a la 6, 10 a la 3 y 10 a la 6. Significará entonces que, dado el número de decimales que tienen estas propiedades y para ahorrar espacio en la tabla, pues el libro multiplica todo por 10 a la 7, cosa de que el número de dígitos pues se reduzca en la tabla. Entonces tengan en cuenta eso a la hora de reportar el resultado final. Por ejemplo, la difusividad térmica aquí interpolada me da 32.8, pero pues en este caso en la tabla está multiplicada por 6 ceros. Entonces pues nosotros debemos quitarle los 6 ceros. Entonces acá pues le dejé 32.8 por 10 a la menos 6. Lo mismo se va a hacer para la constante de conducción. Hacemos la interpolación y luego quitamos los 3 ceros que nos ofrece la tabla en la parte superior, dándonos 0.0313 vatio metro Kelvin. Finalmente también lo podemos hacer para la viscosidad cinemática, donde volvemos a interpolar y tendremos en cuenta los decimales que fueron agregados, que son en el orden de 10 a la 6. Y bueno, esto nos daría 22.8 por 10 a la menos 6 metro cuadrado segundo para esta viscosidad. Nuevamente regresamos al problema donde estábamos preguntándonos cuál debería ser el coeficiente de convección. En este caso lo vamos a hacer promedio. Vamos a asumir que toda la superficie de este tubo está a la misma temperatura, entonces vamos a hacer un coeficiente promedio, por eso le pondremos la raya, que en este momento no recuerdo cómo se llama esta raya, pero vamos a poner la raya en la parte superior del H para indicar dicho promedio.
Luego pues ya pasaremos según la tabla que les mostré a utilizar el caso 934, donde nos sugieren esa expresión para cilindros horizontales. Si ustedes se fijan, pues claramente ese cilindro cabe dentro de esas especificaciones y ya pues ahí tendremos el uso de esta ecuación. Acá solamente tendremos que calcular Rayleigh y Planck para el Nusselt. El Planck ya lo obtenemos, pero recuerden que las ecuaciones tienen restricciones. En este caso el Rayleigh no debe exceder el 10 a la 12 para el uso de esta ecuación. Por lo tanto, pues vamos a calcular Rayleigh. Entonces acá les dejo la expresión que ya habíamos obtenido. En este caso la dejo en función del diámetro. Y no tenemos el beta, que es la dilatación térmica o volumétrica. Y acá pues la calculo con el inverso de la temperatura promedio. Recuerden que al tener una temperatura dividiendo o elevada a algún exponente diferente de 1, pues debe ser tratada en escala absoluta. En este caso tenemos 272.5 por 10 a la menos 3 Kelvin a la menos 1. Ya con el valor de beta podemos devolvernos a Rayleigh y calcular este número dimensional. Ustedes pausan ahí el video, realizan los cálculos con mucha calma y verifican este valor, 5.07 por 10 a la 6. Luego de eso, pues ya sabremos que ese valor no excede la restricción de la ecuación 934 y permitirá o nos avalará el uso de dicha ecuación. Luego de esto, pues y reemplazar los términos Planck y Rayleigh respectivamente, tendremos que al desarrollar la matemática de esta función 934, tenemos un Nusselt de 2308. Ya con este número dimensional obtenido y promedio, vamos a obtener ya finalmente el coeficiente de convección a través de un despeje muy sencillo. Y acá lo realizamos y obtendremos un H promedio sustituyendo nuestros valores. En este caso tendremos que, después de sustituciones varias y calculadora, pues nuestro coeficiente de convección es de 7.22 vatios metro cuadrado Kelvin. Eso sería la constante de proporcionalidad que podríamos aplicar en la ley de enfriamiento. Como este problema, la pregunta no es de calcular el coeficiente de convección o de película, sino responder el calor total transferido por nuestro tubo, volveremos al balance de energía que habremos hecho y ya con el valor que acabamos de obtener, podremos calcular el calor total transferido. Aquí les dejo las sustituciones para que ustedes las revisen. Simplemente es reemplazar valores y aplicar un poco de álgebra y calculadora y deberíamos obtener que por metro este cilindro o este tubo transferirá aproximadamente 600 o 765 vatios por cada metro. Acá no sé si ustedes se dan en cuenta, pero la pregunta nos decía que lo hiciéramos por metro, por lo tanto la L en el balance de energía se tomó como 1. Y si eso se hace, pues al final reportamos los vatios por unidad de longitud. También cabe mencionar que en el caso 4, en el cilindro horizontal, también nos ofrecen la ecuación 933, que es más sencilla, donde podemos calcular el Nusselt un poco más rápidamente, por decirlo así. Entonces, para calcular el número de Nusselt necesitaremos el número de Rayleigh nuevamente, si ya lo obtuvimos, 5.07 por 10 a la 6 y con la tabla 9.1 donde nos ofrecen las constantes para la ecuación 933 de convección libre en cilindros circulares horizontales, pues podremos aparear o correlacionar ese número de Rayleigh y sabemos que como tiene la potencia de 10 a la 6, el rango pues, que se va a encontrar para él es el que está marcado ahí en azul, donde va a estar entre 10 a la 4 y 10 a la 7. Utilizaremos las constantes de 0.48 para C y 0.25 para N respectivamente. Luego de hacer estas sustituciones, pues ya podremos obtener el número de Nusselt a partir de esta ecuación bastante sencilla y el número de Nusselt nos da 22.77 aproximadamente, dependiendo de los decimales que ustedes tomen. Ya una vez con el número de Nusselt, volvemos y hacemos algo similar a lo que ya habíamos hecho, que es despejar el coeficiente de convección o de película promedio, y obtendremos aquí un valor de 7.12 por este método o por esta ecuación, que difiere bastante poco del que obtuvimos por la ecuación 934. Si nosotros comparamos la energía calculada, transferida por este cilindro, bajo los dos métodos o las dos ecuaciones, pues obtendremos bastante poca discrepancia entre los resultados y acá pues les muestro que por cada metro la discrepancia es de tan solo 5 vatios.
Entonces, de esta manera, muchachos, pues ya dependiendo de la geometría que ustedes tengan y de las propiedades o del gas o el fluido que ustedes tengan circundante a su sistema, pues determinarán un caso específico para Nusselt y la mecánica del resto será igual para problemas de convección natural. Espero que haya quedado muy claro y muchísimas gracias.